cada uno de los que están aquí y también a los que van a ver van a recibir la enseñanza a través de las redes sociales. Que Dios les guarde y les proteja y les bendiga allá donde se encuentran. Y bueno, vamos a entrar esta noche a la palabra del Señor y vamos a estar viendo lo que hablas tiene poder, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuánto poder puede tener las palabras que hablamos. A veces había un dicho que decía que alguien hablaba como campana que sonaba, o sea que no tenía cuidado. Cuando hablaba, nomás hablaba por hablar. Otros dicen, nomás habla por oírse, nomás para oír su timbre de voz, pero no tiene sentido lo que dice. Pero vamos a aprender esta noche lo que el Señor quiere decirnos y para esto vamos a entrar a su palabra y empezamos con el Proverbio 6:2 y dice la palabra del Señor y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios. Y la palabra de Dios es sabia y para que Él nos la revele con claridad, de manera que podamos entenderla, acompáñenme a orar un momentito. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos esta palabra en tus manos, oramos para que sea tu Espíritu enseñándonos, revelándonos y ayudándonos a entender aquellas áreas de nuestra vida que tú quieres corregir a través de ella, aquellas áreas que tú quieres fortalecer a través de tu palabra. Precioso Dios, nos ponemos en tus manos, precioso Rey, queremos ser buena tierra, precioso Dios santo y poderoso. Y así, precioso Dios, lo ponemos todo en tus manos, atando y amordazando todo lo que quiera estorbar, en que se cumpla tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área, de cada vida, de cada ser. En el nombre de Jesús, amén. Y vemos, ¿verdad?, que como nos dice aquí el proverbio, que las palabras que hablamos, no solo se las lleva el viento, como antes decían, el papel es el que cuenta, porque la palabra se la lleva el viento. Sí, aquí en la tierra cuenta el papel, lo que está firmado, ¿verdad? Pero en lo espiritual, en lo celestial, nos estamos enlazando con los dichos de nuestra boca. En lo espiritual no cuenta el papel. Dios no va a mirar qué firmamos, ni tampoco el poder de las tinieblas va a buscar qué firmamos, no, va a buscar qué hablamos, qué autorizamos con nuestra boca. Toda palabra que sale de la boca tiene poder para desatar bendición o maldición. Todo depende de cómo las usemos. Las palabras que hablamos pueden unir o desunir a las personas. Las palabras que hablamos tienen el poder para profetizar un buen futuro o la desgracia si no sabemos cómo hablarlas, ¿verdad? Y no solo para nosotros, sino también para las personas que queremos. Con lo que hablamos podemos arruinar o ayudar a que se cumpla el futuro que Dios tiene para nosotros y para los nuestros, aún desde antes de nacer, ¿verdad? Nosotros quizás no nos damos cuenta, pero todo lo que decimos se está registrando, se está poniendo, se está escribiendo arriba, está quedando grabado arriba. No hay manera de borrarlo porque está ahí arriba. Bueno, sí hay manera de borrarlo porque cuando pedimos perdón a Dios, Él viene borrando, Él es el que tiene el borrador para borrar esas palabras que hayamos dicho que pueden traernos mal. En Proverbios 4:24 nos dice la palabra del Señor: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y en la traducción lenguaje actual nos dice: no te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. Mire cómo nos habla la Biblia, ¿verdad? Y nos dice que el hablar de mala manera nos rebaja, nos lleva a un nivel bajo. Y hay mucha gente que cree que porque habla fuerte, porque grita o porque dice cosas groserías o lo que sea, se está levantando, cree que se oye mejor, que tiene más importancia, pero la palabra dice que no. La palabra dice que nos rebajamos cuando estamos hablando cosas indecentes, cosas malas, ¿verdad? Jesús sabía lo difícil que podía ser para nosotros soltar nuestra antigua programación, la cual traemos tan arraigada. Por esto nos dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de hablar.
El Señor ya sabía qué tan difícil iba a ser para nosotros poder cambiar ese chip de nuestra mente, ¿verdad? De nuestro cerebro. Cambiarlo, ¿para qué? Para poder hablar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Él anhela, lo que Él desea para nosotros, poniéndonos de acuerdo a lo que Él dice para nosotros. En Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, nos tenemos que despojar. La palabra de Dios dice, no dice que Dios nos lo va a quitar, dice que nosotros nos tenemos que despojar de Él. Nosotros somos los que tenemos que renunciar a Él. En la traducción lenguaje actual nos dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. O sea, tenemos que cambiar en esa manera, ¿verdad? De que no tenemos que seguir dejando que nuestra mala manera, nuestra mala conducta nos siga llevando por el camino equivocado. Yo sé que es difícil porque yo me convertí cuando tenía 40 años y ya tenía mis niños ya grandecitos, y cuando yo empecé a entender esta palabra, yo decía, qué difícil es, cómo no les voy a decir lo que están haciendo mal para que vayan y se den a un tope, ¿verdad? Como por ejemplo, si estaban empezando a manejar y yo les decía, no manejes recio porque te van a dar un ticket. Yo después, cuando empecé a entender que yo estaba abriendo la puerta que vinieran y le dieran el ticket, en vez de venir y decirle, Señor, ponles ángeles, guárdalos, protégelos, líbralos de todo accidente, líbralos de todo ticket, líbralos de todo mal. No, yo en cambio les decía, no manejes recio porque te van a dar un ticket. Pero es bien difícil cambiar ese chip, porque uno empieza a pensar, si no les digo, si no les advierto, ¿quién lo va a hacer? Tengo que hacerlo yo. Y ahí está uno en ese debate, ¿verdad? Dentro de uno mismo, pero es aprender a confiar en el Señor, aprender a depender de Él, de lo que Él dice. Por eso es que Él nos manda en Juan 8:31 y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quiénes les dijo? A los que Él habían creído en Él. Él no les dijo a todos los judíos, no les dijo a los que no habían creído en Él, les dijo a los que habían creído en Él. Así como nosotros hemos creído en Él y Él espera que nosotros obedezcamos su palabra, que pongamos en práctica lo que Él nos ha enseñado para que podamos ser verdaderamente sus discípulos. Y de esa manera vamos enseñando a nuestros hijos a ser discípulos del Señor. Pero si nosotros damos un mal testimonio, si todavía les gritamos, si todavía les decimos cosas inapropiadas, ese testimonio se va grabando en ellos. Y eso es lo que ellos están recibiendo, es lo que están absorbiendo de nosotros. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que empiezan a pensar? Bueno, así se vive el evangelio se vive de una manera, se dice en la iglesia de una manera, pero acá lo vivimos diferente, acá hacemos las cosas diferente, y de repente empiezan a entender, bueno, que es una cultura hipócrita, ¿verdad? Que se muestra una cosa, pero acá atrásito se hace otra cosa. Hace poco estaba leyendo un libro de un muchacho que creció en el evangelio de toda su vida, y cuando él vino a su mayoría de edad se empezó a dar cuenta de que el evangelio que él había estado viviendo había estado engañado, que había estado viviendo un engaño, y por tanto él estaba pensando en que ya no quería vivir en ese evangelio, ¿verdad? Y podemos ver cuántos de nuestros jóvenes que crecen en el evangelio, después de un tiempo se apartan de él. ¿Por qué? Porque no les hemos dado un buen testimonio, no les hemos testificado, y con nuestros actos, ¿verdad? Con nuestros hechos les hemos hablado, les hemos dicho, pero no les hemos dado un buen testimonio con nuestro comportamiento. Decía nuestro maestro de teología, decía que hay dos maneras de enseñar, una por lo que decimos y otra por lo que miran de nosotros, y que es más efectiva para los hijos la que miran de nosotros, porque ellos están ahí pegaditos a nosotros y ellos están viéndonos todo el tiempo. Entonces ellos se dan cuenta si realmente uno es verdadero o si nada más tiene una fachada. Y qué triste es que los hijos empiecen a entender y a pensar que sus padres tienen una fachada, ¿verdad? Como un niño que le dije, mi hijo, no hagas eso porque tu papá se va a molestar. Y dijo, no, mi papá siempre se enoja por todo. Era una persona que estaba siempre en la iglesia, estaba sirviendo, era una persona activa en la iglesia, pero el niño tenía ese concepto de su papá.
Y eso es lo que vamos logrando, ¿verdad? Con esa manera. En Juan 8:31, en la traducción lenguaje actual, nos dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. En el 32, en el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos va a hacer libres? La verdad que está en el Señor Jesucristo. Cuando conocemos la palabra del Señor, ahí sabemos lo que es verdad y lo que no es verdad. Aun cuando alguien viene y nos dice esto, más aquello, pero nosotros conocemos la palabra y viene el Espíritu Santo y nos recuerda algún versículo y sabemos por dónde va aquello, qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla y la palabra es la que nos hace libres. Dios sabe cuánto poder Él le ha dado a las palabras que hablamos. Por eso nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe con el poder de su palabra. No tuvo que hacer otra cosa más que decir lo que quería que se hiciera. ¿Y qué pasó? Se hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra que él hablaba tenía el poder. En Juan 1:1 nos dice la palabra del Señor, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la traducción lenguaje actual dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el versículo 3, ahí mismo en Juan 1, dice la palabra del Señor, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en la traducción lenguaje actual leemos el 2 y el 3 y dice, cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Mire qué tremendo es esto. Si nosotros no ponemos atención a las palabras que nosotros hablamos, aquí nos dice que la palabra es el mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que vino Dios y hizo cuando hizo a Adán? Le sopló aliento de vida a Adán, a su ser. Le impartió el poder, le impartió la esencia de Dios mismo a Adán. ¿Qué es lo que nosotros respiramos cada vez que hablamos? Ese hálito de vida. Pero nosotros, cuando nosotros no entendemos que la responsabilidad que tenemos en las palabras que decimos, nosotros solitos nos estamos atando, solitos nos estamos predestinando un mal futuro, solitos. ¿Por qué no ocupamos que nadie lo haga por nosotros, nosotros mismos? Siempre me va mal. Sí, a mí todo el tiempo me va mal. Yo no puedo hacer nada bien. Solito nos estamos predestinando a qué? Para que aquello que íbamos a hacer ya no sale mal, porque ya lo predestinamos que así iba a pasar. Y luego decimos, te lo dije que nada me salía bien. ¿Por qué? Porque ya estamos con esa idea, ¿verdad? Y así sigue siendo. En Juan 1:14 nos dice la palabra del Señor. Y aquel verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros y vimos su gloria como la de el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y miren la traducción lenguaje actual lo que dice. Dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenecía como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y la verdad. Grandioso es Dios, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta entender lo que Él nos está diciendo. Dios nos muestra el poder que tiene su palabra. La palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo, hecho carne. Dios nos hizo a su imagen y semejanza suya. Por eso nuestras palabras, sepamos o no, pueden desatar bendición o maldición. Aun cuando lo ignoremos, aun cuando no lo sepamos. Mire, la persona que no conoce a Dios, que es inconversa, que nunca ha oído de Dios, hace las cosas que están en la Biblia y le va a ir bien, o si hace lo que desata maldición, le va a ir mal. Yo me recuerdo, mi abuelo no sabía leer, mi abuelo no conocía, nunca, estoy segura que nunca tuvo una Biblia en sus manos.
Pero él tenía la idea que en su ignorancia, como él sabía, él le cantaba a Dios todas las madrugadas. Mi abuelo, donde se ponía a sembrar, donde el campo que le dieran a sembrar, tenía unos cuñados que eran un poco envidiosos y le daban el lugar donde había más peñascos, donde había más piedras, donde menos se daba. Y ahí levantaba unas enormes cosechas, porque Dios lo bendecía. ¿Por qué? Porque él estaba aplicando el principio que Dios había establecido. Lo ponía él primero en su ignorancia. Él no sabía cómo adorar a Dios, él no sabía, pero en lo poco que él sabía. Pero Dios, ¿qué era lo que hacía? Miraba su intención, miraba su corazón. Eso era lo que Dios miraba y Dios le bendecía. Así nosotros necesitamos aprender que cada palabra que sale de nuestra boca va a tener si es algo bueno, va a tener un premio, pero si es algo malo, va a traer algo negativo, va a traer bendición o va a traer maldición, conformado a lo que nosotros digamos. En Proverbios 18:20 dice la palabra del Señor: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y en la traducción lenguaje actual dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Mire qué tremendo está eso, ¿verdad? Dice en el 20, en la traducción lenguaje actual: cada uno recibe por su palabra su premio o su castigo. Por su palabra va a recibir el premio o va a recibir el castigo. Y en el 21 dice en la traducción lenguaje actual: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Mire, cuando vemos una persona que habla y habla y habla, solito se delata, solito dice lo que hay dentro de su corazón, no ocupa que nadie lo descubra, solito se descubre. En Primera de Pedro 3:10 nos dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. Y en la traducción lenguaje actual dice: porque como dice la Biblia, los que de todo corazón desean vivir y ser felices deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Mire qué tremenda está esa palabra. Si solo nos acostumbráramos a eso, ¿verdad? Lo pusiéramos en nuestro corazón, de no hablar, no decir mentiras y tampoco hablar mal de los demás. ¿Por qué? Porque cuando estamos diciendo mentiras ya no estamos con la palabra de verdad que es Cristo, ahora estamos en la palabra de mentira que es el diablo. Y ahí eso que nos va a traer, pues maldición, porque le estamos abriendo puertas a él. Y cuando estamos hablando de las otras personas, mal de otras personas, estamos siendo los enviados del diablo, estamos haciendo el trabajo del diablo y es algo que a Dios no le agrada. Para usar bien el poder que tenemos al hablar, tenemos que, número 1, ser rápidos para oír y tardos para hablar, pero nosotros somos al contrario, ¿verdad? Rápidos para hablar y lentos para escuchar. Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, o sea que no se enoje, no se enfurezca rápidamente, sino que mantenga la paz. Número 2, tener cuidado con nuestras palabras, no hablar en secreto lo que no querramos que sepa en público. Y a veces, ¿verdad? Vamos y le decimos a alguien: te cuento esto en secreto, pero de repente aquella persona por allá va y lo desparrama y ya se supo en público, ¿verdad? En Lucas 12:3 nos dice la palabra del Señor: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado a oídos de las aposentos se proclamará en las azoteas. Mire qué tremenda la palabra de Dios, ¿verdad? Ya ni siquiera nos tenemos que enojar con aquel que le dijimos en secreto, porque la palabra ya está dicha y la palabra se cumple. De repente se le va a salir, un día u otro va a estar enojado con uno o algo y pum, ahí va a salir. En la traducción lenguaje actual dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En la traducción lenguaje actual nos dice: el que cuida lo que dice protege su vida, el que solo dice tonterías provoca su propia desgracia. Mire qué tremendo, ¿verdad?
Pero si entendiéramos eso con claridad, guardaríamos. Yo creo que andaríamos con un buche de agua todos los días. O así andaríamos todo el tiempo con el agua dentro de la boca para no hablar, para no tener oportunidad de hablar. Salmos 139:4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Y mire, que tenemos el testimonio, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces, y Pedro dijo, no, Señor, yo eso nunca voy a hacer, si es necesario yo muero contigo. ¿Y qué pasó al poquito tiempo? Lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque el Señor conoce todas las cosas. Y nosotros a veces creemos que nos conocemos bien a nosotros mismos, pero realmente no. En la traducción lenguaje actual dice ahí mismo en el Salmo 139:4, todavía no he dicho nada y tú ya sabes lo que diré. El número 3, reconocer que Dios y la nube de testigos nos están escuchando siempre. Si tuviéramos eso en la mente con claridad, no diríamos las cosas que decimos. Cuando se nos olvida, debiéramos de recordarnos eso, de que siempre Dios nos está escuchando y esa nube de testigos también nos están escuchando. ¿Por qué es una nube de testigos? Porque son muchos ángeles que están al pendiente de lo que vamos a decir para ir a ejecutar lo que decimos. Ángeles de parte de Dios y ángeles del diablo, ¿verdad? Que están listos para ver qué, ángeles caídos, listos para ver qué decimos mal, qué puerta abrimos para ir ellos a introducirse por ahí y a robar, a matar o a destruir lo que puedan hacer. En Mateo 12:36 nos dice la palabra, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, de toda, no dice de esta o de aquella, dice de toda. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidarnos y pedirle perdón por las que ya hemos hablado, ¿verdad? Número 4, hablar con humildad, sabiduría y únicamente lo que queremos que pase, porque esa es otra de las cosas. Muchas veces no queremos que pase algo, pero lo estamos diciendo porque tenemos miedo que pase. Y lo único que estamos haciendo es abriéndole puertas al enemigo para que se lleve a cabo aquello que decimos que va a pasar. Y luego después decimos, yo creo que yo soy profeta porque mira todo lo que digo, malo sale. Y eso es ¿por qué? Porque estamos abriendo la puerta y el enemigo viene a ejecutar lo que él quiere hacer. En Proverbios 15:1 nos dice la palabra del Señor, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en la traducción del lenguaje actual dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Mire qué tremendo, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener paz. Respirar antes de hablar. Cuando alguien nos dice algo que nos molesta tanto, y respirar y decir, Señor, tú estás escuchándolo todo, tú estás viéndolo todo, y aparte la nube de testigos, tranquilo. Pero necesitamos agarrar meter el freno, ¿verdad? De poner atención en eso. En Colosenses 4:6 nos dice la palabra del Señor, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Mire, es una responsabilidad que tenemos que saber cómo responderle a la gente. No podemos responderle nomás como se nos ocurra. Tenemos la responsabilidad de responderle de la manera apropiada, de la manera que Cristo lo haría, porque estamos dando testimonio de Cristo, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo yo voy a dar una palabra inapropiada a alguien, verdad? Tenemos que tener ese pensamiento en nuestro corazón, en nuestra mente, de que necesitamos tener cordura y saber qué es lo que vamos a decirle. Si yo voy a decirle algo que le puede lastimar, mejor callarme. Si estoy muy enojada, mejor ponerme a hacer algo, a distraerme, tener tiempo de que aquello se pase, ¿verdad? Porque la palabra dice, ¿verdad? Que nos podemos que nos podemos enojar, pero que no pequemos, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no pase tiempo sin que hayamos perdonado la ofensa. Pero muchas veces hablamos lo que hay en nuestro corazón y nada más ofendemos a los demás, insultamos a los demás, nos queremos vengar de los demás, les decimos no.
¿Y qué es lo que te haces tú? Mira, ¿no te miras tú? Y rápido queremos hacerle notar su viga, ¿verdad? Cuando nos quieren decir que tenemos una pestaña. A lo mejor tenemos una pestaña y ellos tienen tenemos una viga y ellos tienen una pestaña y nosotros queremos voltearlo, ¿verdad? Porque así somos, siempre minimizamos lo que nosotros hacemos, pero engrandecemos lo que nos hacen. Y eso pues es obra del enemigo, ¿verdad? Que nos hace ver lo que no es verdad. ¿Para qué? Para que digamos lo que no debemos de decir y nos traiga problemas. En la traducción lenguaje actual, ahí en Colosenses 4:6, nos dice la palabra del Señor, de conversar con ellos, hablen siempre las cosas buenas, díganles de manera agradable y piensen bien cómo deben contestar a cada uno. Pensar bien, ¿verdad? Lo que vamos a contestar. El Señor Jesucristo es la palabra de vida. La palabra de vida llevan el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, pues ya sabemos, ¿verdad? Ahí nos lo dice en Gálatas 5, 22, 23, y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas las palabras que salen de nuestra boca deben de llevar estos frutos. Debe de ir con amor, debe de traer gozo, debe de traer paz, o sea, transmitir eso a los demás. Debe también traer paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. No podemos ir a contestar arrebatadamente o quitarles la paz a los demás. No, al contrario, tenemos que darles paz. Llevarlos, si ellos están angustiados, poder tener la palabra que va a calmar su angustia, que va a calmar su dolor, que va a darles gozo, ¿verdad? Que va a darles tranquilidad. Y también debemos de tener la benignidad y la bondad de poder esperar que ellos crezcan, que tomen el tamaño correcto, ¿verdad? Porque a veces nosotros cuando nos convertimos no nos acordamos cuántos tumbos dimos en el camino que íbamos caminando, pero llegamos a un nivel, ¿verdad? Y volteamos a ver a los que se están convirtiendo y queremos aventarlos para que rápido caminen, para que rápido se muevan. No nos acordamos cuánto batallamos para caminar, para ir a donde hemos llegado. Y por eso tenemos que tener la benignidad, la bondad y la fe para esperar que ellos empiecen a caminar. Tenemos que tener esa mansedumbre, esa templanza que aun cuando... Tranquilo. Todo pasa para bien, ¿verdad? Todo Dios le da una vuelta para bien y tener paz en el Señor. Pero el diablo usa palabras de muerte, de temor, de desánimo, amargura, tristeza, rencor, egoísmo, lujuria, codicia, rebeldía, desobediencia y toda clase de males. Cuando nuestras palabras están llevando estos timbres, esto es lo que dirige nuestras palabras, eso no viene del Señor. Esas palabras vienen dirigidas por el poder de las tinieblas y de eso tenemos que deshacernos. Nosotros somos los que decidimos a qué le damos valor o a quién le rendimos el poder que tenemos al hablar. Es decisión nuestra. A qué lugar yo me alineo a Dios para profetizar, para hablar su palabra, o me alineo al poder de las tinieblas para traer más destrucción a la tierra. Es mi decisión a dónde yo me voy. Y yo sé, es difícil, ¿por qué? Porque en la cultura que traemos, ¿cómo nos han enseñado? No había una enseñanza de enseñarnos lo positivo, ¿verdad? Enseñarnos lo bueno, enseñarnos lo que había en el fruto del Espíritu. Ni siquiera sabíamos nada de eso. Aquí aprendimos todo lo negativo, todo lo malo. Eso fue lo que aprendimos. Y ahora venimos ya adultos a convertirnos y a conocer todo esto. Cuesta trabajo despojarse de todo eso. Pero cuando uno ya lo va entendiendo, cuando uno ya lo va racionalizando, entonces es más fácil para uno ir entendiendo y diciendo, no, eso no es de Dios, no lo voy a decir. Eso no es de Dios, no lo voy a decir. Eso ofende a Dios, no lo voy a decir. Y uno va poquito a poquito entrando en el camino del Espíritu y desarrollando la cultura que el Espíritu quiere introducir en nosotros para que nosotros hablemos lo que es del fruto del Espíritu y podamos no solo hablarlo, sino también mostrarlo. En Efesios 4:29 nos dice la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire, ninguna. No dice una de vez en cuando se te puede salir ahí un sapo botando. Está bien una por allá cada cuando. Dice ninguna. ¿Por qué dice ninguna? Porque mire,
Las palabras como cualquier otra cosa. Si uno le abre una puertecita al enemigo, él empieza a empujar para hacer la puerta más grande. Oímos algo que alguien dijo una mala palabra y se nos hace curioso, ¿verdad? Y nos reímos por la mala palabra que dijo y la repetimos. Al rato la repetimos otras 2 o 3 veces y cuando menos acordamos ya estamos hablando las nuestras ahí también. ¿Por qué? Porque le abrimos esa puerta, le dimos lugar. Y por eso dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. En la traducción lenguaje actual dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer en el espíritu, pues eso es muy necesario. Miren qué responsabilidad tan grande tenemos. Si conociéramos la responsabilidad tan grande que tenemos como cristianos, yo creo que la pensaríamos muy bien cuando hablamos. Porque no solo que tenemos que emplear bien las palabras para que las otras personas reciban la ayuda que necesitan, no solo es para que nosotros recibamos bendición, sino también para que las otras personas crezcan espiritualmente. ¿Cómo van a crecer las otras personas espiritualmente si nos miran a nosotros caminando todavía mal? Van a agarrar lo que nosotros estamos enseñando y luego van a decir, mira, él tiene tanto de convertido y todavía hace eso. Pues ¿qué me espera a mí que me acabo de convertir? Pero cuando la persona lo mira a uno y lo mira y dice, pues no le encuentro ninguna falta, lo que dice, eso hace, así vive verdad, el verdadero evangelio, la otra persona no le queda más de empezar a caminar, de acuerdo con como el patrón que está mirando. Pero cuando nosotros todavía nos excusamos, es que todavía vivimos en el mundo. Sí, la palabra de Dios dice que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos un lugar en otro lugar donde vivimos, somos celestiales, ¿verdad? Entonces, si somos embajadores de Cristo, tenemos que vivir como dice la palabra. El que dice que es de Cristo, viva como Él vive. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, ¿verdad? Ser esos embajadores de Cristo, mostrándolo a Él en todo tiempo y en todo momento. Cuando estoy enojado, cuando estoy deprimido, cuando estoy contento, cuando estoy molesto, todo el tiempo. Mostrar la imagen de Cristo, porque si yo me descompongo y voy y hago una gritonería ahí, ¿verdad? Otra persona que me mira dice, bueno, si ella lo hace quiere decir que está bien, entonces cuando ella se descomponga va a ser lo mismo, porque eso fue lo que aprendió. Y mire, cuando esté delante del Señor, ¿usted cree que no me va a pedir cuentas el Señor por ello? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que a Dios no le agrada. Dios quiere que seamos instrumentos de bendición cada vez que hablemos. Él quiere que partamos del buen tesoro que Él ha puesto en nuestro corazón a los demás. Eso es lo que Él anhela, eso es lo que Él desea. Él ha depositado un tesoro dentro de nuestro corazón. ¿Y cuál es el tesoro? La palabra de Él. Ese es el tesoro que Él ha puesto dentro de nuestro corazón, porque dice la palabra del Señor que lo que hay en nuestro corazón, de eso habla la boca. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, vamos a estar hablando la palabra de Dios. Aun cuando hay personas que le dicen a uno, ay, pero ya deja la Biblia en paz. No podemos, porque eso es lo que está dentro de nuestro corazón. No podemos decir otra cosa que lo que Dios nos está poniendo en la boca, que es lo que hay dentro de nuestro corazón. Aun cuando haya personas que se sientan molestas por aquello o redargüidas, ¿verdad? Porque de repente no quieren escuchar lo que Dios dice en aquel momento, quieren darle rienda suelta a lo que quieren hablar, como hace muchos años me dijo una persona, me dijo, mire, por eso a mí no me gusta, me dijo, a mí no me gusta hablar de los demás, pero ahora, le dije, ahora tampoco vamos a hablar de nadie, porque mire dónde estamos, y estábamos en el altar limpiando. Así que tenemos que tener cuidado, aunque no estemos en el altar, porque nosotros tenemos una línea directa con el Señor. Él escucha todo lo que nosotros decimos y también la nube de testigos, así que tenemos que tener mucho cuidado. En Salmos 19:4 nos dice la palabra del Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Mire qué oración más hermosa hizo el rey David, pidiéndole al Señor que fueran gratos todo lo que él dijera, todo lo que él pensara, todo lo que hubiera en su corazón, que fuera gratos a los oídos de Dios. Y eso es lo que debe de haber en nosotros, ¿verdad? Esa oración pidiéndole al Señor que todo lo que salga de nosotros, todo lo que haya en nosotros sea grato a Él, que a Él no le dé asco, que Él no quiera esconder su rostro de nosotros, sino que Él quiera estar con nosotros, Él quiera estar junto a nosotros.
En el tiempo en que no estamos hablando, debemos estar orando, alabando al Señor, que es dentro de nuestros corazones, pues eso agrada a Dios Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, y desagrada completamente al diablo, porque de esa manera no le daremos ni un solo lugar dentro de nosotros. Si nosotros nos pasamos en esa manera alabando y adorando al Señor, le aseguro que el diablo no va a tener lugar dentro de nuestros corazones. A veces a mí me hablan personas para contarme esto o aquello, y que después que me la cuentan les digo, vamos a orar. Tenemos que orar por la persona esta, porque para que Dios le ayude. ¿Y usted cree que esa persona me vuelve a hablar? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que hacer lo correcto y no darle lugar al diablo. En Eclesiastés 10:12 nos dice la palabra del Señor: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Mire qué tremendo está, ¿verdad? No ocupa ayuda, solito se causa su propia ruina. ¿Por qué? Porque hay necedad en su corazón. No ha dejado que la palabra entre a su corazón. La palabra debe de entrar como... Mire, cuando nosotros estábamos en el rancho, íbamos y hacíamos unos pozos para sacar agua. Y hacíamos aquellos pozos hondos. Y cuando empezábamos a sacar el agua, la primera agua que salía estaba sucia. Y luego sacábamos, y teníamos que sacarla toda. Y luego lo dejábamos que se volviera a llenar y volvíamos a sacar esa porque todavía no estaba limpiecita. Y le hacíamos como 3 o 4 veces, entonces el agua quedaba cristalina, limpiecita. Así debemos de lavar nuestro corazón. Que se salga todo lo sucio, que se salga todo lo turbio, todo lo que no está clarito, lo que no está limpio, para que podamos verdaderamente dar de beber al sediento, para que podamos calmar la sed de aquel que viene necesitado, buscando a Dios, que nosotros podamos mostrar a Dios, que no esté opacado dentro de nosotros. En Efesios 4:27 nos dice la palabra del Señor: ni deis lugar al diablo. Mire qué tremenda está la palabra, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo, o sea, ni siquiera le des un lugarcito. ¿Por qué? Porque si le damos un lugarcito, él va a buscar la manera de irse metiendo. Eso lo vemos bien clarito, ¿verdad? A veces no lo concientizamos, pero lo vemos bien clarito de que a veces una persona va caminando bien en las cosas del Señor y de repente se sale un poquito del camino y ya cómo le cuesta volverse a enderezar. Porque le abrió una puertecita al enemigo y al abrirle esa puertecita, el enemigo va a empujar para impedirle que vuelva a caminar en el camino correcto. A veces hay mujeres, ¿verdad?, que empiezan a venir a la iglesia y de repente un día dicen, ay, ahora no voy a ir porque estoy cansada, pero ya voy el otro día. Y ese día se quedan. A la siguiente vez que van a venir, que hay culto, la siguiente vez al marido o a un hijo se le ocurre algo, hacer exactamente en la hora del culto. En el día del culto. No escogen otro tiempo, no escogen otro día, no, es en el día del culto. ¿Por qué? Porque ya se le abrió una puertecita al enemigo, entonces él va a empujar, porque ¿qué es lo que quiere? Quiere impedir que la gloria de Dios siga entrando a esa casa por medio de esa mujer o por medio de ese hombre, el que esté yendo a la iglesia, recibiendo de la palabra del Señor. Y es que el enemigo quiere siempre impedir que se hagan las cosas de Dios. Él quiere impedirla por todas maneras. Él no escatima ningún esfuerzo para hacerlo. Nosotros somos los que tenemos que estar listos a no darles ningún lugar en nuestras vidas, ni tampoco abrirle puerta para que venga a lastimar o a dañar a los nuestros. Al contrario, cerrarla. La palabra de Dios dice Job, lo que temía me aconteció. Y a veces cuando nosotros hablamos que les estamos según previniendo, les estamos aconsejando, les estamos diciendo lo mal que les va a ir, y nosotros nomás estamos abriendo la puerta al enemigo para que venga a usar de esa manera. Pero nosotros necesitamos aprender a cerrarlas. Por ejemplo, cuando uno mira que... Yo antes miraba a los hijos míos que caminaban descalzos y ya les decía, ponte guarachi porque te vas a enfermar. Los estaba predisponiendo para que se enfermaran. Ahora, ¿qué hago? Los miro descalzos y digo, Señor, gracias porque tú los cuidas y no se van a enfermar. O sea, voltear las cosas, hablar las cosas, pero positivo.
darle una vuelta, pedirle al Señor que cubra aquellas áreas que nosotros miramos que pueden ser puerta para el enemigo, venir y cubrirlas, cerrarlas, pero nosotros no darle más lugar, no abrirle la puerta más grande al enemigo, ¿verdad? En vez de decirle, ay, le va a ir mal con esta muchacha porque es esto y aquello, de decirle, Señor, obra en esta muchacha, si esa es la que tú tienes para él, ayúdala para que ella sea la mujer que tú tienes para mi hijo, y si no es ella, Padre, con lazos de amor apártalos, pero que no sufran ninguno. Es cerrarle la puerta al enemigo en todas las circunstancias, no permitirle que él venga a abusar de ninguna manera, ni con nosotros, ni con los nuestros, porque el Señor nos ha llamado para ser vigías, y Él quiere que seamos vigías. ¿Qué es un vigía? Alguien que vigila el lugar que Dios le ha dado. Y tenemos que estar ahí despiertos, no dormidos, porque si estamos dormidos el enemigo viene y nos saquea. Por eso necesitamos estar despiertos para poder nosotros cubrir esas áreas y no permitir que el enemigo venga a robarnos nada. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado esta noche. Vamos a ponernos de pie para orar y despedirnos. Vamos a pedirle perdón al Señor por aquellas palabras que a lo mejor hemos dicho, y no a lo mejor, ¿verdad? Porque yo creo que las hemos dicho cosas que a lo mejor no queríamos que pasaran, pero por el temor que nos daba que fueran a pasar, las dijimos y ya eso el enemigo aprovechó. Vamos a pedirle al Señor perdón por todas esas palabras. Y si dicen conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, pidiéndote perdón por todo pecado de pensamiento, palabra y obra. Te pedimos perdón por toda palabra que ha salido de mi boca, que me ha causado mal a mí mismo, que ha causado mal a mis hijos, que ha causado mal a otras personas. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú vengas sanando cualquier herida, que cualquier palabra haya causado a mi vida, tanto las que yo dije como los que dijeron otros en contra mía. Sana esas heridas, restaura esas heridas, sana las heridas que mis palabras le hayan causado a otras personas. En el nombre de Jesús te lo pido. Te ruego, Señor, que tú obres en cada persona que hayamos herido, con intención o sin intención de hacerlo. Perdónanos, Señor, y trae sanidad a esos corazones. Libértalos de toda atadura, de todo resentimiento, de toda falta de perdón. Y así también, haznos libres a nosotros de toda atadura, de esas palabras que recibimos, que nos hirieron, que nos lastimaron. Libéranos de toda atadura, de toda falta de perdón. Decidimos perdonar a aquellos que nos lastimaron, a aquellos que nos causaron daño y dolor. Ahora, Señor, en tu nombre bendito, vengo rociando la sangre de Cristo en todo pacto que haya establecido con el poder de las tinieblas, dando lugar a que el enemigo viniera en contra mía, en contra de los míos, a causa de mis palabras. Rompo con todos esos pactos y declaro esas palabras nulas y no causan más efecto. Y te ruego, Señor, que el daño que causaron, tú vengas sanándolo y vengas restaurando. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú nos hagas libres de todo aquello que pudiera venir en contra nuestra por causa de nuestras palabras. Yo declaro cerrada y sellada toda puerta que mis palabras hayan abierto negativamente, dando lugar al poder de las tinieblas. En el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, esas puertas son cerradas
y selladas con la sangre de Cristo. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu venga llenando mi vida. Lléname, Espíritu Santo, con tu fruto. Que tu fruto llene mi corazón. Que cada palabra que salga de mi boca muestre tu fruto. Lléname de tu amor. Lléname de tu paz. Lléname de tu gozo. Dame la mansedumbre. Dame la templanza. Dame la fe. Dame la paz para esperar en ti, en tu tiempo perfecto. Que se haga, Señor, todo lo que tú has establecido para mi vida, para los míos. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Cubro con la sangre de Cristo toda mi familia. Me cubro yo mismo. Cubro todo lo que me has dado, y incluyendo todo lo que he perdido, todo lo que me ha sido robado por causa de mis palabras que dieron lugar al robo. Yo cubro eso con la sangre de Cristo y reclamo 7 veces mejorado todo lo que perdí, todo lo que me fue robado. Y aun si algo entregué neciamente, lo reclamo en el nombre de Jesús, 7 veces restaurado. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre eterno, porque tú eres grande y poderoso, porque tú eres maravilloso, porque tú eres divino, porque tú eres santo, santo. Llena mi corazón con la miel de tu amor, que cada palabra que salga de mi boca sea endulzada con tu amor, aun aquella que sea para corrección. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor Jesús, por hacer todas las cosas nuevas, y en ti, Señor eterno, todo posible. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu revelación, por tu palabra maravillosa. Fortalécenos para que podamos ponerla por obra. Espíritu Santo, sé tu guardia en nuestra boca. Guarda las puertas de nuestros labios. No permitas que ninguna palabra insensata cruce por ellos. Redargúyenos antes que salga de nuestra boca. Ayúdanos a guardarnos irreprensibles hasta la venida de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pido todo, Padre, y así lo recibo. Cancelando en el nombre de Jesús todo lo que quiera venir en contra de que se cumpla tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área de mi vida, de los míos y de lo mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor me lo siga bendiciendo rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Bendecidos.